por lo que Él ha hecho en tu vida, que recuerdes que cada mañana, cada tarde, cada momento es de agradecimiento para con Dios. Te invito a que ores a Él.
Gracias, Señor y Padre Celestial. Te damos toda la gloria y toda la honra. Te damos tantas gracias porque en este momento nos permites como comunidad de fe, Señor, como una unión en ti, poderte alabar y glorificar. Señor, gracias por este privilegio y permite que en nuestras vidas siempre esté presente el agradecimiento a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Te invito a que te pongas de pie y que cantemos las siguientes alabanzas. Antes de hablar, tu voz podía oír. Ha sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadenas que no rompas para encontrarme
Dice su palabra que de tal manera nos amó a todos, que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, esta es tu misión, esta es mi misión, ir y predicar de aquel que murió por nosotros. Cantemos, ahora alabaré al Señor. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Estruendo se escuchó, donde está muerte tu aguijón, Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi ¿Pueden sentarse? Le damos el tiempo a nuestra hermana Paulina Angelares
Ella viene representando al Museo de la Biblia, que está en nuestra ciudad, y pues ella tiene información para nosotros. Escuchémosla. Hola, buenos días. Pues muchas gracias por la invitación, Dios les bendiga mucho. Y justamente como decía el hermano, estoy en el Museo de la Biblia, ubicado en la calle Tonanzi, número 31, cerca del Metro Normal, a unas 2 cuadras de esta estación. Y bueno, he venido aquí para invitarlos a que conozcan el museo, a que conozcan nuestras actividades que tenemos y aparte para que pues se sumen a las celebraciones que vamos a estar encabezando, que ya iniciamos este año y que vamos a continuar el próximo año, que son los 450 años de la Biblia del Oso, es decir, de la primera traducción de la Biblia completa al español por Casiodoro de Reina. Entonces, bueno, vamos a ver si nos pueden poner la proyección, si no, igual ahorita les voy platicando un poquito. La historia del museo inicia alrededor del año 2000, empieza un poquito antes, en las décadas antes, como por los 70s, cuando el profesor Cristian o el hermano Cristian Gómez tiene esta iniciativa por iniciar justamente un museo que hable acerca de la Biblia, la historia bíblica y sobre todo de las traducciones. Va a ser hasta el año 2000 cuando justamente este proyecto se va a ver reflejado en una realidad y cuando se va a constituir como una asociación civil y un museo que va a promover y va a estar buscando la conservación y la divulgación del conocimiento bíblico. Si nos pueden dar a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, mientras van pasando las imágenes, yo les voy a ir platicando y pueden ir viendo nuestra misión y nuestra visión, en donde, bueno, buscamos conservar, restaurar y también divulgar el conocimiento bíblico. Hay 3 funciones principales que consideramos dentro de cualquier museo, que es justamente coleccionar, conservar y divulgar. El coleccionar, bueno, pues se va a referir a cualquier tipo de colección que se tenga en cualquier tipo de museo. Nosotros específicamente coleccionamos cuestiones bíblicas o coleccionamos Biblias de cualquier época, cualquier traducción. La segunda, que es la conservación, nos parece un punto muy importante porque justamente vamos a estar conservando o estar preservando materiales del siglo XVI, del siglo XVII, XVIII, XIX y XX. Nuestro acervo empieza en el siglo XVI, o tenemos Biblias del siglo XVI, pero sobre todo del siglo XIX y XX, y pues necesitan tratamientos para que el papel no se desgaste, para que se pueda seguir conservando y para que se pueda justamente seguir consultando para estudios o exposiciones. Y en la tercera, que es la divulgación, es hacer llegar este conocimiento a todas las personas interesadas en el tema o a los que quizás no son tan afines, pero que les interesa o son llamados a conocer el texto bíblico. También tenemos la idea de que nuestras exposiciones pues siempre tienen que llevar un mensaje, tienen que llevar justamente un hilo conductor en mostrar que la Biblia es un texto que se escribió durante mucho tiempo, durante diferentes tipos de personas, igual diferentes autores, pero tiene un mensaje lineal y ese mensaje lineal no debe romperse o no tendría por qué romperse. Y en específico, ya en cuanto a las celebraciones que estamos llevando a cabo en este año, estamos iniciando con las celebraciones de los 450 años de la Biblia del Oso, que es la traducción de Casiodoro de Reina. Y bueno, en esas celebraciones tenemos varios puntos, digamos como varias actividades. Una de ellas es nuestra exposición, que ya está en las instalaciones del museo, pero va a haber una exposición ahí y otras más itinerantes. El museo ha ido llevando a cabo exposiciones tanto en la sede como en otras sedes itinerantes en donde nos invitan
tenemos de ámbitos culturales o de ámbitos académicos y también evangélicos, en donde, bueno, si van pasando nuestras imágenes, gracias, van a estar checando justamente algunos módulos de estas exposiciones. De la exposición más larga que se tiene, se llama Del papiro a la computadora, más de 4,000 años de historia. Y bueno, es justamente cómo pasar de los idiomas originales, de los soportes originales de la Biblia, hasta llegar a soportes muy diversos y muy modernos, como por ejemplo, pues ya un celular o ya en una USB o ya otro tipo de aparatos que utilizan sobre todo personas que van a evangelizar incluso a las sierras, en donde pues tienen que hacer traducciones pues a idiomas autóctonos de México. Entonces, bueno, esta es nuestra exposición más larga. Sin embargo, en estas celebraciones nos estamos enmarcando a la exposición de la Biblia del Oso, y nuestra exposición se llama 450 años de la Biblia del Oso, condenada a la hoguera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues en esta exposición ustedes van a poder ver alrededor de 7 módulos o 7 ejes temáticos, en donde se va a regresar a los idiomas originales, es decir, recordando que el Antiguo Testamento se escribe en hebreo y partes en arameo, el Nuevo Testamento se va a escribir en griego, y los soportes que se tienen sobre estos de cómo se inició la Biblia, pues entendiendo que obviamente el libro no es un artefacto que haya estado desde los primeros siglos, sino es mucho tiempo posterior. Y entonces, bueno, con esta exposición lo que queremos hacer recalcar es que la gente conozca qué es la Biblia del Oso, cómo es que nos llega la primera Biblia al español completa, traducida, y que esta Biblia fue perseguida, también su traductor fue perseguida, y después de mucho tiempo fue restaurada o fue vuelta a consultarse, porque por largos años, incluso siglos, estuvo oculta y estuvo perseguida. Tan solo para darles un poquito de idea y un poquito de números, de los 2,600 ejemplares que imprime Casiodoro de Reina, en el mundo solamente quedan 32. Entonces estamos hablando de un porcentaje muy mínimo, y creo que somos un poco dichosos o muy dichosos porque en México tenemos 4 ejemplares de esos 32 originales. Uno de ellos está en el Museo de la Biblia, donde ustedes podrán consultarlo y podrán verlo en las exposiciones. Otros 2 están en bibliotecas de Puebla, en la UTLAB y en la UAB. Y un cuarto está en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Biblioteca Nacional. En Latinoamérica yo he encontrado, bueno, con los 4 de México más 1 en Colombia, pues en Latinoamérica se encuentran 5 de estos ejemplares. Sin embargo, a pesar de que tenemos en México al menos 4 originales, muchas personas, incluso del ámbito evangélico, no conocen qué es la Biblia del Oso, no conocen cómo se llevó a cabo su traducción, no conocen a su traductor, o incluso nos ha tocado ver, y como a forma de anécdota, en donde les decimos, oye, ¿conoces la Biblia del Oso? Y me dicen, no. ¿Seguro que no la conoces? No, no sé qué es eso. Y de repente les digo, bueno, pero ¿has leído La Reina Valera? Ah, sí la he leído. Y entonces es que tu Reina Valera, de cualquier revisión que tú estés tomando, pues es justamente un ejemplar posterior a la del Oso, y sus originales o su versión antigua es justamente la del Oso. Entonces, bueno, con esta exposición lo que queremos hacer es justamente recordar cómo se ha llevado esta traducción de la Biblia del Oso, cómo se ha llevado la primera traducción al español completa, porque anteriormente había algunas porciones, pero fueron perseguidas. Y bueno, cómo a través de la vida del traductor que fue perseguido, no solamente dentro del ámbito católico y por la Santa Inquisición, fue llevando justamente la traducción, y la traducción le llevó un trabajo de 12 años, en donde pues tuvo que estar considerando algunos códices, consultando otras traducciones, y ver cómo pues Dios es tan grande que nos permite tener una primera traducción completa al español en 1569. En esta exposición también se van a poder ver ejemplares sobre la historia de la Biblia en España. Para esto vamos a tener que entender que España no siempre ha sido una sola España o un solo reino o una sola nación, como hoy en día pues quizás podríamos entenderlo, sino que
en la Edad Media se dividían en distintos reinos, en donde van a predominar 4, y de esos 4 finalmente va a predominar uno que va a ser Castilla, y va a ser la unificación con los reyes católicos, con Fernando e Isabel los católicos, o los conocidos como reyes católicos. Estos pues promovieron justamente la unificación española, pero también promovieron que se expulsaran a los judíos y también promovieron que se expulsaran a los musulmanes del territorio español. ¿Y esto qué es lo que trajo como consecuencia? Pues persecución a las personas que no se adherieran al ámbito católico. Y entonces toda esta riqueza cultural también nos da pautas para entender por qué la evangelización, o por qué, mejor dicho, el panorama católico llega aquí a México, pero también por qué se toman este tipo de restricciones o de prohibiciones hacia la Biblia traducida al español. Vamos a ver también en esta exposición algunos ejemplares sobre la historia de la Biblia en España, sobre la Reforma en España, cómo es que llegan estas ideas de Erasmo de Róterdam, cómo llegan estas ideas de la traducción bíblica a idiomas vernáculos o a lenguas vernáculas. Y entonces vamos a ir pasando a escritos de Casiodoro de Reina, como no solamente fue la Biblia del Oso, sino otros como Las Artes de la Santa Inquisición, donde él va a estar escribiendo justamente cómo es que la Inquisición va a ir operando y cómo es que este sector, digamos, del ámbito católico pues va persiguiendo a los protestantes o a los evangélicos en ese momento. Y pues nuestra tercera sala y última es sobre la Biblia del Oso ya concretamente, y un poco hilándolo con la vida del traductor y las circunstancias que estaba viviendo y que se estaban viviendo en esos años en Europa. Entonces nuestra última sala pues va a ser sobre la Biblia del Oso. Vamos a ver la original. Les digo que por temas de conservación en algunos casos va a estar la original y en algunos otros pues la vamos a tener que quitar para mayor resguardo, pero pues vamos a estar procurando que esté ahí para que la gente pueda conocer un original de la Biblia del Oso, de los 32 que quedan en el mundo. Y bueno, en ese último apartado vamos a ver de qué fuentes bebió Casiodoro de Reina, porque pues no solamente hizo la traducción y ya, sino se utilizó muchísimos códices, muchísimo material, muchísimas otras traducciones para hacer la traducción al español. Y entonces, ¿cómo nos llega esa Biblia aquí primero a la lengua española y posteriormente al mundo? Esta Biblia también no fue una Biblia que haya llegado desde sus inicios aquí a México por cuestiones históricas. Nosotros éramos conquistados o fuimos conquistados por España, una España muy católica, y entonces evidentemente una Biblia que estaba en el índice de los libros prohibidos, que su traductor estaba en este mismo libro, en donde se enlistaban rápidamente los libros o las personas que se prohibían leerles como traductor o autor por sus ideas, digamos, peligrosas. Entonces pues no podían llegar a los nuevos reinos en el nuevo continente. Casiodoro de Reina fue uno de ellos. Casiodoro de Reina fue considerado no solamente hereje, sino fue considerado un heresiarca. Un heresiarca es una persona que es mayor que los herejes, es jefe de los herejes. Entonces pues Casiodoro de Reina tuvo muchísima persecución por haber sido considerado un heresiarca. Y es evidente que la Biblia del Oso no iba a llegar a estas tierras mexicanas, o que no iba a llegar a este lugar, digamos, que con mucha amplitud o con mucha libertad. Sin embargo, llega y solamente pues se tiene un ejemplar en esos momentos, se tienen muy pocas noticias de esos años, de los primeros siglos, pero va a ser hasta ya el siglo XIX cuando Sociedades Bíblicas Unidas pues va a regresar a la traducción de Casiodoro de Reina, la va a retomar, y entonces va a empezar una labor de evangelización con esta Biblia que hoy conocemos como la Reina Valera. Muchos de pronto decían, bueno, ¿por qué la Biblia se llama Reina Valera? ¿O por qué dice, necesito una Biblia Reina Valera 1960 o 1909 o cualquier revisión que ustedes gusten? Y de pronto hay personas que dicen, bueno, es que era una reina que se llamaba Valera y entonces pues por eso es la Reina Valera. Y suena chiste, suena muy, muy gracioso,
pero también suena preocupante saber que el pueblo evangélico no sabe de dónde está bebiendo su fuente o de dónde están haciendo la fuente que dicen usar o que tienen mucho contacto con la Biblia. No saben qué es la Reina Valera y no saben ni siquiera por qué esos dos nombrecitos o esas dos palabras están en la portada de su Biblia. Y es lo que queremos hacer con esta exposición, es decir, bueno, Reina es por Casiodoro de Reina y Valera por Cipriano de Valera, que fue el revisor hasta 1602, y también en esta exposición van a ver un ejemplar de la Biblia de Valera y las modificaciones o las revisiones que este revisor le hizo a la traducción de Casiodoro. Finalmente vamos a dar, digamos, como un cierre sobre la importancia que hoy tiene la Biblia Reina Valera. Yo sé que hoy en día hay muchas otras traducciones, hay muchas otras revisiones de la Biblia, sin embargo, la Biblia Reina Valera no deja de tener un lugar muy importante dentro de pues el ámbito evangélico. Muchos de nosotros quizás nos formamos como en nuestras iglesias con la Biblia Reina Valera. Quizás me atrevería a decir que muchos de nosotros crecimos con la Reina Valera 1960 y quizás fue la que nos leían o la que leíamos o la que de pronto aprendíamos ciertos textos y con la que crecimos. Entonces hay un cierto apego a estas traducciones y creo que sería importante que justamente por ese, digámoslo así, cariño, por ese apego que tenemos, por cómo crecimos con esta traducción, pues conozcamos un poco de su historia. Yo sé que hay muchísimas revisiones, pero esta traducción y estas múltiples revisiones ha sido la base para hacer próximas traducciones a otros idiomas como los lenguajes autóctonos de México, como Biblias al náhuatl, al tzotzil, al otomí, al chinantenco, de diferentes regiones. Entonces la Biblia Reina Valera ha sido la base para que del español se pasen a estas otras traducciones o estos otros idiomas y que más personas puedan tener una Biblia, si no es completa, al menos un Nuevo Testamento o porciones de la Biblia en su idioma. México tiene muchísimos idiomas autóctonos, pero no todos tienen una Biblia completa al español, completa en su idioma. Y eso nos habla justamente de la carencia y del mucho trabajo que todavía tenemos por seguir haciendo y de la labor que todavía tenemos por delante de continuar haciendo traducciones para que las personas puedan entender el texto bíblico, les pueda llegar el mensaje, puedan entenderlo, estudiarlo y sobre todo compartirlo. Entonces, bueno, estas ya son algunas imágenes de algunas exposiciones que hemos tenido en otros lugares, pero que queríamos, bueno, no sé si en la parte de atrás nos podrían hacer favor de salir de esa proyección y en una carpeta que dice Ciudad Guzmán. Por favor. Gracias. Entonces, bueno, en torno a las celebraciones que vamos a tener, va a ser está en nuestra parte de la exposición, también vamos a tener exposiciones itinerantes, estamos hablando de una que está en Puerta en Puebla, nos están invitando a tener una exposición allá, y bueno, algunos proyectos más en México, y también queremos que esta celebración no solamente sea cuestión de México, sino que sea una celebración iberoamericana, porque precisamente pues se conjuntan o estamos a puerta de dos celebraciones muy importantes, que es la Biblia del Oso, pero también el idioma al español, que es la segunda lengua más hablada en el mundo. Entonces, bueno, aparte de que es la segunda lengua más hablada en el mundo, también tiene una riqueza gramatical muy, muy grande y es una lengua que se habla como lengua materna por la mayoría de las personas en el mundo. Entonces creemos que estas dos cuestiones, tanto de la lengua española como de la Biblia del Oso, pues se conjuntan y entonces deberíamos celebrar esta situación y estos hechos. La invitación es que se unan a nuestras celebraciones, como en las conferencias que se están dando, el museo en su página de Facebook, nos pueden seguir estamos como Maná-Museo de la Biblia. Ahí estamos subiendo muchísima información sobre las conferencias que se están dando, que se han ido gestando, sobre el traductor, sobre diferentes traducciones de la Biblia, sobre diferentes épocas o episodios de la vida del traductor en específico en torno a esta celebración. También el día 9 de diciembre, domingo 9 de diciembre, vamos a tener un concierto en donde van a estar participando distintos coros
para estar recaudando fondos y que se emita un timbre postal con la Biblia del oso o con la imagen de la Biblia del oso. ¿Por qué un timbre postal? Porque creemos que la filatelia, es decir, la acción o la pasión por estar coleccionando timbres postales con algunas imágenes ilustrativas, en específico de la Biblia, pues puede ser un gran impacto para que el pueblo evangélico conozca qué es la Biblia del oso y por medio de un timbre muy, digamos, pequeño, muy peculiar, pues siempre esté recordando que hubo una primera traducción al español y que esta Biblia fue perseguida y fue después restaurada hasta el siglo XIX. Entonces, bueno, en Correos de México tenemos que tener una cuota, cubrir una cuota, y para eso se están recaudando distintos fondos. Ustedes igualmente, si gustan apoyar, pues pueden seguirnos en nuestra página de Facebook y ahí les aparecerán el número de cuenta con los donativos que ustedes deseen, o pues, mediante el concierto, pues su boleto se irá directamente a esta cuestión práctica para la recaudación de fondos. Sin embargo, no es la única actividad, también tenemos pues algunas conferencias, estamos en exposiciones. Vamos el siguiente año queremos hacer que muchos grupos evangélicos, o mejor dicho, que todo el pueblo evangélico se una a esta celebración y no solamente sea una idea o un proyecto que tenga el Museo de la Biblia, sino que sea un proyecto que de todo el pueblo evangélico que se una a celebrar esta primera traducción de la Biblia al español. La exposición va a estar todo el año siguiente. Ustedes pueden asistir ya sea por su cuenta o también pueden asistir en grupo, en donde pues tenemos los servicios de darles una conferencia respecto al tema y posteriormente ustedes podrán ingresar a ver las salas de exposición. Y también tenemos grupos para niños, en donde a los niños se les da igualmente el recorrido por las salas y al final se les hace una especie de manualidad donde ellos puedan reforzar un poco más el conocimiento bíblico, puedan entender un poco más sobre la vida de Casiodoro de Reina y cómo es que este traductor pues hizo este trabajo de traducción a lo largo de 12 años y las implicaciones que esto pues le iba a llevar. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta, pero la invitación es siempre, gracias, la invitación es siempre hacia que pues vayan al museo, que nos conozcan, que inviten a sus familiares, que inviten a sus amigos y sobre todo que se unan a esta magna celebración iberoamericana sobre los 450 años de la primera Biblia al español y que no nos quedamos solamente en conocer el texto bíblico, digamos que por encima, sino que vayamos siempre a más y profundicemos en todas las áreas o en todos los aristas que se pueda del texto, en tanto historia, en tanto teología, en tanto que contextos históricos, y de esa manera pues comprendamos un poco más el texto bíblico y podamos hacerlo llegar a las demás personas que necesitan de este mensaje. Entonces, bueno, aquí van a estar viendo algunas imágenes de Casiodoro de Reina, de los viajes que hizo Casiodoro de Reina. No sé si podríamos adelantarle quizás un poquito más. Ahí, esa es la Biblia del oso, la Biblia original que ustedes van a poder estar viendo en exposición. Y sabemos que es original o sabemos que es una Biblia del oso auténtica porque Casiodoro de Reina no puso su nombre en esta traducción, por lo mismo que fue perseguido y esta traducción pues también estaba siendo perseguida. Incluso Felipe II, el rey de España, le puso precio a la cabeza de Casiodoro de Reina y bueno, estaba ya siendo muy perseguido el traductor, pero sabemos que es de Casiodoro de Reina porque al final del prólogo tiene una CR, es decir, sus iniciales, y simplemente puso Casiodoro de Reina, o mejor, las iniciales de Casiodoro de Reina, como motivo o como señal de que él había hecho la traducción. La siguiente, por favor. Y bueno, en las siguientes imágenes vamos a ver algunas fuentes de la Biblia que ustedes podrán ver un poquito más a detalle con las exposiciones y con las pláticas que se han ido dando. Quisiera ver si podemos adelantarle quizás un poquito más, por favor. Muchos de estos ejemplares que ustedes están viendo son facsimilares y otros son originales. Los facsimilares son una copia muy muy exacta del original y no tenemos los originales porque estos están en Europa, en bibliotecas nacionales, y bueno, solamente existe uno en el mundo. Entonces, para que ustedes puedan conocerlo, tendrían que ir viajando por todas las bibliotecas de Europa, pues para ir conociendo estos textos. Sin embargo, gracias
a la tecnología y a los trabajos existen los facsimilares donde pues podemos acercarnos y es una visión muy muy cercana o muy clara de cómo sería el texto original. Las siguientes, por favor. Ahí están algunas obras de algunos reformistas españoles que ustedes también van a poder estar viendo. Y bueno, esa es la portada de la Biblia del Oso. Muchos de pronto dicen, bueno, ¿por qué la Biblia del Oso? ¿Por qué se le da este nombre? Y en alguna ocasión me tocó que una persona decía, es que la Biblia del Oso se llama así porque fue escrita en piel de oso. Y entonces, por eso es la Biblia del Oso. Y luego otra persona dijo, no, es que se llama la Biblia del Oso porque se manchó con sangre de oso. Y entonces decía, creo que la gente no está informada porque se le llama la Biblia del Oso. Y entonces, bueno, se le llama la Biblia del Oso simplemente por el grabado que tiene en la portada, que tiene un mensaje pues muy elemental, tanto o muy simbólico, mejor dicho, en términos históricos y evangélicos. ¿Podemos ir dando las siguientes, por favor? La siguiente, por favor. Las siguientes, esas. Esas son algunas fotografías de la Biblia original. La siguiente, por favor. Y ya para ir finalizando, bueno, esta Biblia tiene algunos apartados que ustedes van a poder estar viendo en pantalla, en donde nosotros hoy actualmente estamos acostumbrados de abrir nuestra Biblia y simplemente tiene pues el índice, algunas palabras al lector, no pasa de una cuartilla y pues el texto bíblico. Pero esta Biblia tenía muchísimos apartados más, en donde pues se le ven algunas cuestiones legales y algunas cuestiones de edición, por así decirlo, de prefacios, de palabras al lector que se utilizaban en esa época. Y esa foto. En esa foto es una firma de Casiodoro de Reina, de las pocas firmas que se tienen de este traductor, y está en el Museo de la Biblia. Entonces, esta Biblia no solamente va a tener las iniciales CR, sino va a tener la firma de Casiodoro de Reina, del traductor. Y bueno, este hecho nos parece muy importante porque son piezas históricas que nos van llevando y que si lo vamos hilando, pues vamos comprendiendo cómo es que nos llegó esta Biblia completa al español hacia 1569. Si gustan seguir viendo las imágenes, por favor. La siguiente. Van a ir viendo algunos textos sacados de la Biblia, pero me gustaría llegar a la parte en donde hay una Biblia con un Pegaso o con un caballo en la portada, por favor. Esa Biblia es una Biblia del oso y sin embargo no tiene el oso en la portada. ¿Y esto por qué fue? Porque estas Biblias, como les decía, eran unas Biblias perseguidas. Esta traducción fue perseguida. Y entonces lo que se hacía para evadir al Santo Oficio o para evadir a la Inquisición era que muchas de estas Biblias se les cambiaba la portada e incluso los años. Si ustedes pueden ver la portada, no tiene el oso, tiene un caballo o un Pegaso, y en la parte de abajo tiene otro año de edición, dice 1600 y algo. Entonces, este año ya no corresponde con la Biblia del oso, con la de 1569, sin embargo, estos datos se cambian para que justamente cuando lleguen a revisión por el Santo Oficio, simplemente abran la portada, vean que no tienen las características emblemáticas, se cierre y se deje pasar. Entonces, hay muchas Biblias o hay muchos libros que fueron perseguidos que tienen otras portadas, incluso portadas como de diccionarios, portadas de enciclopedias, que aparentemente no tendrían alguna relación, pero bueno, se lleva a cabo por causa de ir evadiendo al Santo Oficio o la Santa Inquisición. Y la siguiente, por favor. De esta Biblia que está en Colombia, sabemos que es una Biblia del oso porque al finalizar del prólogo tiene justamente la CR de Casiodoro de Reina. Entonces, a pesar de que no tiene una portada, digamos, original con el grabado original del oso, si nos vamos adentrando en el texto vamos a encontrar las iniciales y eso nos da pauta para entender que es una Biblia auténtica del oso, sin embargo que por situaciones históricas pues tuvo que ir cambiando su portada para lograr evadir al Santo Oficio. Mientras ustedes siguen con las imágenes, pues simplemente me gustaría agradecer el espacio que nos dieron, invitarlos a que se unan a esta celebración, a estas charlas, a estas exposiciones, a estas actividades de corales que vamos a tener,
en donde pues justamente ustedes van a poderse ir adentrando un poco más y quizás ir enamorándose un poco más del contexto bíblico y de cómo llega la primera Biblia al español, que me parece o nos parece un aspecto fundamental y digno de recordar, porque si esto no hubiera sido así, bueno, entonces quizás nosotros no sabríamos en cómo llegar al texto, o quizás la Biblia al español hubiese tardado un poco más y bueno, la historia definitivamente habría cambiado. Pero pues muchísimas gracias por su atención, están cordialmente invitados al Museo de la Biblia, están cordialmente invitados a añadirse a nuestras actividades y cualquier pregunta o cualquier duda que tengan, pues pueden seguirnos en la página de Facebook, que es Maná-Museo de la Biblia, o bien Biblia del Oso, en donde se van a ir dando datos sobre las celebraciones y sobre las diferentes actividades que se tienen en torno a la celebración de los 450 años de esta primera traducción al español. Muchísimas gracias y Dios los bendiga.